Bienvenidos de nuevo a Historias del Mundo. ¿Listos para otra inmersión? Listo para zambullirnos. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que, bueno, es de esas que te dejan pensando, ¿no? La historia de Job. Así, Job. Un hombre conocido por su rectitud, pero que enfrenta un sufrimiento, inimaginable. Su historia, como sabrán, viene del libro bíblico que lleva su nombre. Pero lo que la hace tan fascinante es que nos confronta con preguntas universales. ¿Por qué pasan cosas malas a gente buena? Exacto, preguntas atemporales. Y para esta inmersión nos vamos a guiar por un video de YouTube que nos da una perspectiva bastante interesante. Me parece perfecto. A ver qué nos revela. Bueno, pues el video empieza presentándonos a Job, un hombre rico, justo, un modelo a seguir. Vivía en la tierra de Uz. Tenía muchísimas posesiones, ¿no? Rebaños enormes, una familia numerosa. Sí. Y sobre todo era reconocido por su devoción a Dios. El video realmente enfatiza su compromiso con una vida, digamos, moralmente intachable. Era un hombre recto en todos los sentidos. Y es precisamente esta imagen de Job, la de un hombre bendecido, la que desencadena una especie de, la apuesta divina. Y aquí es donde la trama se pone interesante. Ajá, una apuesta divina. Cuéntanos más. Pues resulta que Dios y Satanás se encuentran. Y Satanás, con su astucia, ¿verdad?, desafía a Dios. Le dice que Job solo es justo por todas las bendiciones que recibe. Es como si le dijera, quítale todo y a ver así sigues siendo tan devoto. Exactamente, una provocación. Y Dios, para probar la fidelidad de Job, le permite a Satanás ponerlo a prueba. Lo despoja de sus posesiones, de su familia, de todo, excepto de su vida. Una apuesta con consecuencias terribles. Y aquí es donde la historia se vuelve trágica. El video describe con mucho dramatismo cómo Job pierde todo. Primero, su ganado y sirvientes, víctimas de invasores, desastres naturales. ¡Qué horror! Y luego la tragedia se intensifica. Pierde a sus 10 hijos en un solo incidente. Imagínate el dolor. Es inimaginable. El video cita pasajes del libro de Job que describen la intensidad de sus momentos, la desesperación, el dolor. Pero, y esto es lo que me impacta, a pesar de todo, Job decide alabar a Dios. ¿En serio? Sí, dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, alabado sea Dios. Increíble. Una reacción que te deja sin palabras. Ante la adversidad más profunda, decide aferrarse a su fe. Una muestra de una fuerza interior, una devoción inquebrantable, pero la prueba de Job no termina ahí. Satanás insiste, y Dios permite una segunda prueba, aún más cruel si cabe. Más cruel, no me digas. Job es afligido con llagas dolorosas por todo su cuerpo. A la agonía emocional se suma un sufrimiento físico insoportable. Pobre hombre. Incluso su propia esposa le dice, maldice a Dios y muere. ¡Qué fuerte! Pero Job se mantiene firme. Lo que me parece interesante aquí es cómo el video destaca esa conexión entre lo celestial y lo terrenal. Sí, esa dualidad es clave en la historia. Las decisiones divinas impactan nuestras vidas. ¿Cuánto controlamos nuestro destino? Somos un juego en manos de fuerzas superiores. Preguntas que surgen inevitablemente. Preguntas profundas. Y en medio de este torbellino de dolor, entran en escena los amigos de Job. Llegan Elifaz, Bildad y Zofar para consolarlo. Al principio, comparten su dolor en silencio, pero pronto, ese silencio da paso a un debate. Un debate sobre la naturaleza del sufrimiento de Job. Sus amigos, convencidos de que sufre por algún pecado, lo instan a arrepentirse. Le dicen, Job, algo habrás hecho. Exacto, algo habrás hecho. Pero Job defiende su inocencia con vehemencia. Expresa su frustración ante lo que considera un trato injusto por parte de Dios. Job no solo lucha contra el dolor, sino también contra la incomprensión. Y lo que es más interesante, Job desea que alguien medie entre él y Dios. Se siente solo, incomprendido. Busca respuestas en un universo que parece haberle dado la espalda. Una búsqueda desesperada. Y justo cuando la tensión está en su punto máximo, Dios decide intervenir. En fin. En una escena llena de dramatismo, Dios se dirige a Job desde un torbellino y le hace una pregunta que lo cambia todo. ¿Acaso tú creaste el mundo, Job? Dios no le da respuestas. Le muestra la inmensidad de la creación, la complejidad del universo. Es como si le dijera, si no puedes comprender esto, ¿cómo pretendes comprender mis designios? Exacto. Dios le muestra a Job que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión. Una lección de humildad. Ante la grandeza de Dios, Job se humilla. Reconoce que ha hablado sin comprender y se arrepiente. Un momento crucial en la historia. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Aunque no le revela las razones de su sufrimiento, Dios decide restaurar la fortuna de Job. ¿En serio? ¡Qué bien! Le devuelve sus riquezas, lo bendice con una nueva familia. Un final feliz, ¿no? Un final que, si bien trae consuelo a Job, nos deja con muchas preguntas sin respuesta. Dios no explica por qué Job tuvo que sufrir. El misterio permanece. Y es precisamente este misterio lo que hace que la historia de Job siga siendo tan relevante hoy en día.
Y es aquí donde el video nos lleva a explorar las diferentes interpretaciones de la historia, ¿no? Desde la teología judía hasta la cristiana. Es fascinante cómo una misma historia puede tener lecturas tan diversas. Sí, es verdad. Cada tradición encuentra en Job un reflejo de sus propias creencias. Claro. Por ejemplo, en la tradición judía, la historia se centra en la justicia divina, pero aquí en la tierra. Las acciones tienen consecuencias directas en este mundo. Dios recompensa o castiga, según corresponda. Tiene sentido si pensamos que el concepto del más allá no estaba tan desarrollado en el Antiguo Testamento. Exacto. Para los judíos de la época de Job, la justicia de Dios se manifestaba en el presente, no en una vida futura. Ya, pero entonces, ¿cómo encaja la historia de Job con su sufrimiento aparentemente injusto en esta visión de justicia terrenal? Buena pregunta. La interpretación judía sugiere que, aunque no siempre entendamos los caminos de Dios, debemos confiar en su sabiduría, en su justicia, incluso cuando nos enfrentamos a pruebas que nos parezcan inexplicables. Es un acto de fe, ¿no? Aceptar que hay cosas que se escapan a nuestra comprensión, pero confiar en que Dios tiene un plan. Exactamente. Y la visión cristiana, con su enfoque en la vida eterna, ofrece una perspectiva diferente. Claro, para los cristianos, el sufrimiento terrenal cobra un nuevo significado a la luz de la promesa de la vida eterna. Así es. La historia de Job Hirsch se convierte en un ejemplo de fe inquebrantable, de perseverancia, sabiendo que la verdadera recompensa espera en el cielo. Es interesante cómo la historia de Job, escrita siglos antes del cristianismo, puede ser interpretada a la luz de la figura de Jesús. Sin duda. El video menciona, por ejemplo, la pregunta de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un eco del sufrimiento de Job. Es como si Job prefigurara de alguna manera el sacrificio de Cristo. Ambos sufrieron injustamente, pero su fe se mantuvo firme. Y no olvidemos el final de la historia, con la restauración de Job. Para los cristianos, esto puede verse como una prefiguración de la resurrección, de la vida eterna. Un paralelismo muy poderoso. El sufrimiento presente palidece en comparación con la promesa de la gloria futura. Y el video menciona un detalle curioso. La versión griega del libro de Job incluye un versículo que dice que Job resucitará con aquellos a quienes el Señor resucite. Interesante, es como si se añadiera una capa adicional de significado, anticipando la creencia cristiana en la resurrección. Exactamente. La historia de Job no se limita a su contexto histórico, trasciende el tiempo y ofrece un mensaje de esperanza para todos aquellos que enfrentan el sufrimiento y la incertidumbre. Es inspirador cómo una historia tan antigua puede seguir resonando con tanta fuerza hoy en día. Y hablando de resonancia, el video también explora la estructura narrativa de la historia, lo que la hace tan cautivadora. Sí, el video destaca la dualidad de la trama, la historia celestial de Dios y Satanás, entrelazada con la historia terrenal de Job y sus amigos. Es como si estuviéramos viendo dos obras de teatro a la vez. Exacto. Y el lector, al igual que Dios, conoce la apuesta que se ha hecho sobre Job, pero el propio Job la desconoce por completo. Es un recurso narrativo muy efectivo. Crea una tensión dramática constante. Sabemos que Job está siendo puesto a prueba, pero él no tiene ni idea. Exacto. Y esta dualidad nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del libre albedrío, el papel de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto controlamos nuestro destino? Somos un simple juego en manos de fuerzas superiores, preguntas complejas sin respuestas fáciles. Y el video también destaca el debate entre Job y sus amigos. Un debate que va más allá del pecado y el castigo. Nos confronta con diferentes perspectivas sobre la justicia divina, el significado del sufrimiento. Los amigos de Job, aferrados a la idea de que el sufrimiento es consecuencia del pecado, representan una visión tradicional de la justicia divina. Mientras que Job, con su defensa de su inocencia, nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas sobre el sufrimiento. Un debate que nos invita a pensar críticamente, a no aceptar ciegamente las explicaciones tradicionales, a buscar respuestas más profundas. Y el video hace una observación muy interesante sobre el sufrimiento de Job. Dice que su mayor dolor no era físico, ni social, ni siquiera mental, era espiritual. Lo que más le dolía era la sensación de estar alejado de Dios, de no comprender su voluntad, de sentirse abandonado. Exactamente. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la conexión espiritual, la búsqueda de sentido, especialmente en momentos de adversidad. Cuando todo parece derrumbarse, cuando el dolor y la incertidumbre nos abruman, la fe puede ser un faro de esperanza. Y la historia de Job, a pesar de su final feliz, nos recuerda que la fe no siempre implica una vida libre de sufrimiento. La verdadera prueba está en mantener la esperanza, la confianza en Dios.
incluso en medio de la oscuridad. Un mensaje poderoso. Y el video, con su análisis de la historia, nos ayuda a comprender mejor la complejidad de este relato bíblico. Y lo más valioso es que el video no ofrece una interpretación única. Nos invita a reflexionar, a cuestionar, a buscar nuestras propias respuestas. Es como si nos dijera, aquí está la historia, aquí están algunas claves, ahora te toca a ti descubrir su significado. Sí, esa es la clave, ¿no? Abordar el libro de Job no como un conjunto de respuestas, sino como una fuente de preguntas, de reflexiones, una inspiración para nuestra propia búsqueda de sentido. Totalmente. Y este video, la verdad, nos ha guiado a través de la historia de una forma fascinante. Nos ha revelado capas de significado que a lo mejor antes no habíamos notado. Y al final nos deja con una pregunta abierta, ¿verdad? Una invitación a seguir reflexionando. ¿Te refieres a la pregunta de qué podemos aprender del compromiso de Job? De buscar a Dios, incluso en medio de la desesperación. Exacto. Es una pregunta que nos interpela a todos. ¿Cómo reaccionamos ante la adversidad? ¿Somos capaces de mantener la fe cuando todo va mal? Es como si Job nos dijera, no te rindas, sigue buscando, sigue preguntando, aunque no encuentres respuestas fáciles. Y en esa búsqueda, aunque no lleguemos a respuestas definitivas, podemos encontrar una profunda conexión espiritual. La historia de Job nos recuerda que la fe no es un camino fácil, está llena de dudas, de dolor, de cuestionamientos. Pero incluso en la tormenta, la búsqueda de Dios puede ser un faro de esperanza, una fuente de fortaleza. Sin duda. Y aunque el video nos ha presentado diferentes interpretaciones, al final nos invita a encontrar nuestro propio significado en la historia. Es cierto. Nos recuerda que la fe no se trata de certezas absolutas, sino de confiar en Dios incluso cuando no entendemos sus caminos. Y que la verdadera recompensa no está en las riquezas materiales ni en una vida sin sufrimiento. Está en la paz interior, en la conexión espiritual, en la certeza de que, pase lo que pase, Dios está con nosotros. La historia de Job, a pesar de su antigüedad, sigue siendo tan relevante. Sus temas, la fe, el sufrimiento, la justicia divina, la búsqueda de sentido, resuenan con fuerza en nuestro mundo. Y a través de la experiencia de Job, aprendemos valiosas lecciones sobre la resiliencia, la perseverancia, la importancia de mantener la fe en los momentos más oscuros. Esta inmersión en la historia de Job nos ha dejado con mucho en qué pensar, con preguntas que seguiremos explorando. Y con la certeza de que, como Job, todos podemos encontrar fortaleza en la búsqueda de Dios, incluso en medio de la adversidad. Y así, con esa reflexión, llegamos al final de nuestra inmersión en la historia de Job. Esperamos que este viaje haya sido tan enriquecedor para ustedes como lo ha sido para nosotros. Hasta la próxima. Y que la búsqueda de conocimiento y sabiduría siga iluminando sus caminos.